poder estar con alguien, encontrarse, verse, tomarse un café, antes, después. Hay muchas otras cosas que hacemos además de venir al cine y de escuchar a Jorgelina. Yo quiero agradecer también a Arteón. Todos los viejos de Rosario, me incluyo, las viejas, conocemos lo que ha sido Arteón, lo que significó para la cultura rosarina. Así que la verdad que no dudé en hablar con ellos para ver qué posibilidades había de poder utilizar este espacio. Rápidamente, Quicho Fenici, Néstor Zapata, me dijeron que sí. Así que acá estamos y la verdad que quiero agradecerles a ellos también, así como a Jorge de Biasi, que muchos de ustedes seguramente lo conocen, porque también hemos ido al cine que él manejó tantos años, ¿no es cierto? Bueno, ahora está al frente de la sala también aquí, con toda la parte de la cinemateca, así que bueno, es un placer por tantos lugares estar acá, ¿no? Para muchos decían cuánto hacía que no venía Arteón, otras decían, no, yo no venía y me acordaba de cómo era esto. Bueno, realmente... Por eso digo, es un doble reencuentro por todos lados. La sala también acaba de reabrir, así que quedan invitados a todo lo que la sala pueda organizar. Y bueno, aquí estamos. Yo no quiero perder más tiempo porque el tiempo hoy es del cine y de Jorgelina. Un aplauso para... Bueno, hago un saludo breve. Les agradezco de estar acá compartiendo este momento. Estoy emocionada de volver a la presencialidad. Como todos saben, acompaño el programa de adultos mayores desde que comenzó en el año 2011, cuando nos sentamos con Elia en el Catalá y no existía solamente una propuesta, y nos hemos adaptado a lo que se ha necesitado, porque yo considero que el programa es calidad de vida. Y bueno, nos tocó atravesar la pandemia, estuvimos ahí poniendo las ganas para seguir vinculados, para seguir pensando, para seguir reflexionando, que es un poco el objetivo del curso que yo dicto, que es Análisis de Cine Francés Contemporáneo, desde hace varios años. Así que bueno, me alegro que estemos hoy acá, juntos, de nuevo, disfrutando, compartir, que ya sabemos que la experiencia de la sala de cine, cuando se apaga la luz y uno vibra con el otro junto a la película, es maravilloso. O sea que, bueno, espero que disfruten. Vamos a ver Revenir, que es una película del año 2019, Revenir, de 2019, de Jessica Baloud. Y después elegimos películas cortas para poder hacer el comentario, que va a ser mucho más breve que la hora y media, el que me gusta, saben que me gusta hablar, en la pantalla, así que esto es como más cortito, pero vamos a decir un poco de la directora y de las cuestiones que siempre analizamos. Así que nos quedamos hasta las 20 para charlar un poco de la película, que es cortita, pero fuerte. Bueno, fuerte no intensa. Así que bueno, y agradezco a Elida, al programa, a la gente de Arteón, y me encanta volver a estar en el cine. Bueno, hoy puedo preguntar qué les pareció. Igual, ¿les gustó, no les gustó volver al cine? ¿Qué se siente? ¿Cómo se siente lo que tiene que ver con lo sensorial de las imágenes, que se aprecia mucho más en pantalla grande? El actor es excelente, ya lo vimos en varias películas. Sí, lo tenemos, ahora lo vamos a nombrar. Lo queremos. Hoy está más bueno en esta película. El ángel de Dolan. Sí. Repetimos el nombre de la película para la gente que nos va a ver de manera virtual. Saben que nos siguen de varios puntos del país y no todo el mundo pudo estar hoy acá. Así que vamos a hablar es más breve que lo que hacemos en las otras clases. Vamos a hablar de Revenir, que es la película que vimos recién, de Jessica Baloud del año 2019. Recuerden, como digo siempre, lo virtual, que abordamos la película desde 3 lugares: contextual, formal y conceptual. Lo contextual hoy es hablar un poco de la directora. Voy a decir 3 palabras, pero van a ver cómo, si hacemos las relaciones que nos gusta hacer, van a encontrar algo interesante. Ella nació en París en 1982, comenzó como asistente de dirección de Bernardo Bertolucci en Los Soñadores,
y de María Antonieta, de la película de Sofía Coppola, ¿no? Que también es muy interesante, dos películas que tienen una apuesta formal bastante vanguardista, podemos decir, o sea que formarse ahí también tiene que ver después con lo que uno trabaja. Y colaboró en varios largometrajes de Philippe Lloret. Cuando digo Philippe Lloret, digo Welcome, ¿no? Una de las películas que hemos visto este año vimos El hijo de Juan, Le Fils de Jean, y otra de las que hemos visto de Philippe Lloret es El extraño. Lo que quería decir es que la película de hoy, el guión es de Philippe Lloret y tiene mucho, cuando uno se pone a ver sobre todo los diálogos, uno de los temas de lo que tiene que ver con los lazos familiares, que son cosas que aparecen siempre en las películas de Lloret, que conmueven desde los encuadres, desde cómo están trabajadas la psicología de los personajes y de este personaje que vuelve y que se encuentra con una realidad a la que ya en algún punto no venía perteneciendo y cómo se vuelve a entramar con todo eso. Eso es propio de las películas de Philippe Lloret, pasa en El extraño, bueno, que no es un personaje que vuelve, pero que es un personaje que se choca con otra realidad, y pasa en El hijo de Juan. En el caso de Welcome, el chico también atraviesa, o sea, este conocimiento de esta ciudad por la que pasa para llegar a su objetivo. En esta película, en ese sentido, pasa un poco lo mismo. Por eso es importante tener en cuenta esto, que es una directora joven, que este es su primer largometraje, que su primer trabajo sola, no como asistente, sino como directora, es un mediometraje del año 2013. Su segundo trabajo es un cortometraje, todo es premiado siempre, es una directora querida en los festivales. Y este es su último trabajo, pero su primer largometraje del año 2019. Fíjense que la película dura 1h10, más o menos 1h15, pero tiene, o sea, acuérdense que cuando la película dura más de 1 hora ya se considera largometraje, desde 20 minutos a 1 hora mediometraje, y si no es un corto. Un corto puede durar 1 minuto, puede durar 7, puede durar 15. Pero bueno, tiene muchas características de poner mucho en poco tiempo, porque más allá de que la película nos da la sensación de que es como si tuviéramos una novela que no estamos leyendo, pero bueno, abrimos un capítulo y leemos el capítulo del regreso, ¿no? De ahí más o menos estamos suponiendo cosas que pasaron en un pasado, que ya sucedieron y que van a ver, después se van a ir resolviendo, nos van a ir dando los indicios o nos van a ir explicando de manera obviamente artística a los espectadores qué fue pasando, y tampoco es que es una cuestión cerrada, sino que sabemos que las decisiones que se van tomando en las últimas escenas van a influir eventualmente en un futuro, pero tampoco queda cerrado qué es lo que va a pasar. No es como un cuento donde uno más o menos ya está todo como cerrado, sino que está bastante abierto, que es lo que solemos ver en estas películas en las que analizamos nosotros, y me daba esa sensación de que era como un capítulo de una novela, sobre todo por lo que tiene que ver con la duración. ¿Quiénes son los actores? Ya las compañeras acá lo dijeron. Él es Niels Schmidt. Yo tengo mi machete. En mi casa los machetes, mis apuntes, eran de 7 a 9 páginas. Hoy lo hice de 2, solo que me imprimí cuerpo 14 porque no veo nada. Así que, bueno, actúa Niels Schneider, que es el actor, como dijo allá Graciela, de Los amores imposibles, en realidad. ¿Los amores imposibles? La de Dolan. No, imaginarios. Los amores imaginarios de Xavier Dolan, que es uno de los actores de los directores que hemos trabajado, que es canadiense, pero que trabaja también en Francia. Ahí donde hace el trío con esos otros dos personajes, una película muy interesante que hace referencia a la Nouvelle Vague. Y este año lo vimos en la película de Catherine Corsini. Ahora no me acuerdo el nombre de la película. La que vimos, la segunda película que vimos en el ciclo de este año. Las cosas que hacemos, las cosas que no, la que pasa en un montón de años. Las cosas que decimos, las cosas que hacemos, también lo vimos ahí. Pero la que hace de malo, el papel que hace de un amor imposible. Un amor imposible, gracias. Un amor imposible, ahí estaba el imposible. El otro era Los amores imaginarios y Un amor imposible. Ahí lo vimos este año, nada que ver. Otra caracterización, o sea que un buen actor. Y ella es Adele Exarchopoulos. No vaya a estar. Y sí, por la forma de cómo se escribe el apellido parece que sí, que es el personaje de Mona. Y no la vimos nosotros acá, pero es muy conocida por una película que se llama La vida de Adele, o Blue is the warmest color, que el azul es mi color más cálido, sí, que es una película de 2 chicas que son homosexuales, que fue muy conocida por eso. sí, sí. Así que bueno, ella salió la conocemos de esa película. Patrick de Assunção es el padre, el nene es Romain Huster-Hayes y la mamá Hélène Vincent. Bueno, el guión obviamente, como dije antes, es de Philippe Lloret con Jessica Palud.
la fotografía de Víctor Seguín y la música de Matilda Cabezas y Agustín Charnet, que en realidad no hay mucha, vieron que no hay mucha cuestión musical, sino que como es una película que podemos decir que está enmarcada en un ambiente rural, hay mucho de lo que tiene que ver con lo sensorial del espacio, del clima, o sea, de escuchar el viento, ¿no? O en un interior, un diálogo, se escucha bien la voz, se ven los gestos. Voy mezclando todo, no sé todavía me hicieron apuntar, pero los planos son, fíjense, una película donde hay muchísimos exteriores, porque el marco es rural y eso es lo que tiene una de las cuestiones originales por ahí de la película. Hay muchos planos medios y primeros planos, aún siendo exteriores. Por ahí cuando vemos películas con tanta cantidad de exteriores, estamos acostumbrados a ver más planos generales, pero en esta no. Hay mucho plano medio, pero el plano medio, que es el plano sería cortado acá, o el primer plano cuando hay un diálogo, me permite ver primero los gestos de los personajes, porque en esta película los diálogos son muy importantes. A mí, yo ya la vi un par de veces y me parece que cada vez uno se emociona con las pequeñas escenas de diálogo, de lo que dicen, desde el diálogo que es con el nene y el tío, desde, o sea, él con el padre, esa cuestión interna que se viene arrastrando de tanto tiempo, él con el amigo cuando le cuenta qué era lo que había pasado con el hermano, bueno, él cuando la madre les pide a ellos, a padre e hijo, que se reconcilien. Entonces, es interesante pensar esto, que hay planos medios que nos permiten disfrutar de las texturas y las formas, ¿no? De diferente manera que si fuera un plano más general, y estar más pendientes de lo que pasa con los diálogos, con los gestos, que me parece que es algo muy importante en el caso de la directora, y también teniendo en cuenta que se formó con Bertolucci y con Sofía Coppola, que son dos directores que le dan mucha importancia a todo lo que tiene que ver con los formatos. Bueno, ¿no le quieren arriesgar los temas como hacemos así rápido? ¿Cuál les parece que son los temas? El que quiera habla fuerte, se escucha. ¿Alguien tiene pensado un tema? Yo sé que si ahí me está mirando Alicia, tiene uno pensado. Sí, acá no, sí, las dos Alicia están ahí. Pero me miraba Alicia. ¿Alguien quieren decir algún tema? ¿Cuál les parece que es? Sí, claro, estamos para eso. Me pareció a mí, o el chico no tiene un nombre en toda la película. Siempre es el pibe, la referencia es el chico. El nene se llama Alex. Alex. Y el... Constantemente lo mismo. ¿Cómo? El abuelo tiene una relación distante con todos y le dice el crío. Por eso. Es el personaje. Por eso hay eso. Más allá de que cuando lo llaman a Alexandra. Sí. Pero ¿por qué eso de voy el crío, voy el pibe? Bueno, pero Pilar, ¿no? De acuerdo. Aún con los barbijos los reconozco casi todos los que solíamos frecuentarnos. Pero ahí va una punta de lo cual es uno de los temas de la película, que es la complejidad de las relaciones familiares. O sea, la complejidad, ¿no?, de los lazos familiares. Yo anoté, como en los apuntes, anoté también lo que tiene que ver con el reencuentro y la culpa. Culpa de muchas cosas, o sea, culpa de que se fue. O sea, es interesante pensar esto en este capítulo de novela queda el indicio de lo que fue la migración del campo a la ciudad en su momento, de este personaje que hace más de una década que vive en Canadá, tiene un bar y se lo ve por su atuendo, que es en un estilo completamente diferente a lo que fue lo que se quedó haciendo la familia en un marco rural. Y después sí tenemos en nuestro capítulo de hoy lo que es el volver, ¿no? Este choque, como dije antes, que nombré, de lo que es la persona que vive en una ciudad como Montreal, ¿no?, diferente, muy diferente a una vida de la que se puede llevar en un pueblo rural en Francia, y choca con no solamente la ignorancia, podemos decir, que tiene con lo que pasó en esa familia en los 12 años, porque no hubo muchos vínculos, lo dicen en los diálogos, porque el padre no quería, sino que también es lo que es en relación a la situación, ¿no? De esto de, bueno, la chica le dice en un momento, aunque tengas un título acá, como que de mucho no sirve. O sea, todo esto de pensar un poco en la desidia de cuál es el futuro que hay, sobre todo cuando la película está planteada de que cuando se devela por qué murió el hermano, en realidad el hermano se suicidó porque no pudo contener emocionalmente lo que pasaba con esta granja, con este espacio que tenía la familia, que no puede salir adelante, no consigue la forma de salir adelante, y a partir de acá se suicida. Entonces es interesante pensar esto de la migración del campo a la ciudad
y en este caso la migración de la ciudad al campo, y sobre todo que queda abierto lo que va a pasar. No sabemos, en el personaje queda planteada las dos posibilidades de volver a seguir su vida en Canadá o aparte de él, genera un vínculo con la cuñada viuda, o sea que eso también nos da la pauta, y además puede llegar a un acercamiento, no vamos a decir que se va a llevar bien, pero llega a un acercamiento con el padre que no está planteado en el inicio de la película. Cuando eso, sí, ¿quién habló ahí? Bárbara, sí, Elda. Como dice Elda, lo de las botas buenísimo, eso es lo típico también de las películas de Philippe Lloret. Lo simbólico de algunos gestos, que es también los planos medios nos ayudan, los primeros planos, a poder construir toda esa cuestión que tiene que ver con lo que nos va a emocionar, ¿no? Él se pone las botas del padre, pero ya encima lo vimos embarrado, lo vimos ahí como, bueno, llego acá a esta realidad, bueno, ¿qué pasa con esto? Y después, en la escena final, el padre diciéndole, ponete las botas. Estas pequeñas cosas que nos hacen construir todos estos universos que tienen que ver con la complejidad de los lazos familiares y con algunas realidades. Algunas otras cosas que anoté, bueno, puse naturalismo, honestidad emocional, que es una de las cosas que me gusta de la película. Bueno, este personaje que regresa, que estuvo ausente en el lugar, que vuelve a su casa natal por la enfermedad terminal de su madre. Y bueno, pensar algunas películas donde el personaje regresa, se me ocurrieron dos rápidamente. Una es la de Xavier Dolan, que es la que él vuelve, no es más que el fin del mundo, no es más que el fin de los tiempos, que él vuelve a la casa, que trabaja Marion Cotillard, una cosa también muy abrumadora a nivel familiar, cómo están trabajados la iluminación. Me hizo acordar bastante esta película, ¿no? La cuestión de la luz dramática dentro de los espacios, que sería donde se da el conflicto familiar, donde lo que todavía no se puede resolver, eso que queda o tapado o una cuestión así que tiene que ver con esto de entrevesado, una cosa que no es algo que fluye. Entonces por eso también los interiores son bastante con luz focalizada en muchas de las partes, y los exteriores en general, como este respiro que nos dan, muy iluminados, ¿no? Aún en diferentes momentos del día. Y la otra película que se me había ocurrido de alguien que regresa es otra temática, nada que ver, no sé si la vieron, estaba en Netflix, es El Ciudadano Ilustre, que es la de Oscar Martínez, que él es escritor que vuelve a su pueblo. Pero bueno, esa película tiene algunas cuestiones bastante estereotipadas, no es lo mismo que esta, pero es interesante pensar este personaje que vuelve y que ha pasado el tiempo y que ha estado ausente de esa historia que se fue desarrollando. Por eso es cuando el personaje vuelve hay conflicto, hay choque con las diferencias, con los ideales, con los recuerdos, con la memoria. Él vuelve y cuando vuelve está como en está en varias relaciones de vínculos. Él vuelve como hermano de un fallecido, donde nosotros como espectadores primero se nos plantea la duda, no sabemos qué le pasó al hermano, vemos que él se va como vinculando con el sobrino. Esto nos genera una intriga. Sí. Siempre me gusta porque ponen un personaje, justo eligen la edad del niño, bastante pequeña, que generalmente inclusive cuando uno va a una casa en otro lugar y no habla el idioma, la forma más fácil de vincularse es hablar con el chico, porque uno como que no le da vergüenza. Entonces acá parece un poco lo mismo. Lo más fácil es relacionarse a través de lo que tiene que ver con un juego, con una cuestión más de contención, con un niño, y me parece bien la edad acá que eligieron del niño para contar esta parte de la historia. Así que bueno, él vuelve como hermano de un fallecido, que nos va a generar esta intriga que recién se va a aclarar, fíjense, por una persona que es exterior a la familia. O sea, nosotros nos vamos a enterar qué es lo que le pasó al hermano que falleció, o sea, la verdadera historia, a través de alguien que no es de adentro de la familia, sino que es un amigo, que es el que le aclara a él, que dice que encima que nadie lo sabe y que el padre no quería contarlo, que no era una cuestión de dinero, sino de lo que había pasado. Él también vuelve como hijo de una madre que está en estado terminal y de un padre con una mala relación, que es una tensión que está generada en toda la película. Vuelve como tío de un sobrino que se ha quedado sin su padre y que necesita de una figura paterna en algún punto, porque la relación con él, se ve que se muestra que la relación más fluida era con la abuela, con el tema de los cuentos, de lo que él dice cuando dice que se quería quedar pensando en ella y que la abuela siempre le contaba cosas. Y vuelve como amigo de los amigos que tenía décadas atrás. Y genera un nuevo vínculo con la persona que no conocía y que es la coprotagonista de la película, que sería su cuñada,
que es una de las personas que nos van a marcar esta apertura que nos va a dejar en la historia, que no sabemos si él se va a quedar o no, y una de las cuestiones también puede tener que ver con esto, de ocupar a lo mejor algún tipo de espacio parecido. Bueno, desde el comienzo nos preguntamos el porqué de esto, de la partida, o sea, hay como dos cuestiones que el espectador se va entramando. Una es que nos preguntamos qué pasó, por qué se habrá ido este personaje hace una década y algo. Al principio no lo sabemos, vemos que de a poco sabemos que vive en Canadá, que tiene un bar, que no tiene prácticamente vínculos con la familia, vamos después viendo por qué, quién pidió, quién no, quién sí, quién no, y esto se va entramando, se va tejiendo con la historia presente o el pasado reciente que tiene que ver con el fallecimiento del hermano, y en el presente que es la madre que está enferma, ¿no? Y esto que nos va a sostener a él en estos días por la granja, podemos decir, y los nuevos vínculos que va armando con el sobrino y la cuñada. Entonces puse esta pregunta que nos vamos haciendo, ¿qué habrá pasado allá lejos de hace tiempo? Más lo actual, la enfermedad y la muerte de la madre. Hay una revelación de la causa de la muerte del hermano, como lo dije, que está ligada a la economía familiar, y acá entra un poco esto de lo que tiene que ver con este marco rural y un poco la historia de la dificultad de solventarse, en este caso de esta familia, pero que son historias individuales, pero a su vez son historias universales, que eso es lo lindo que tienen estas películas. Uno entra en este capítulo de novela, en este fragmento, se pone a leer esto, pero al final la historia de la dificultad para salir adelante en determinadas situaciones es una historia de muchos, y eso es lo que también nos hace estar más cerca de una película como esta. Puse nuevo vínculo con la pareja del hermano y del sobrino, acercamiento al padre, sensibilidad, intención de ayudar, reivindicar lo que pasa en la actualidad con el espacio familiar, trabajo, economía, en relación a lo que el hermano deseó y por lo que luchó y su trágico final, porque en realidad, un poco eso lo que a él también lo conmueve, enterarse de lo que le había pasado al hermano y la actitud que va a tomar a partir de este conocimiento, el fallecimiento de la madre por supuesto, y poder acercarse al padre, que es lo que nos va a dar la apertura de este final que no vamos a resolver, ni es la intención tampoco de la directora. Sí, del final. Pueden hacer alguna acotación, así no hablo así de corrido. Una acotación muy importante es, no porque la digo yo, pero es decir, lo que yo he notado en la directora, cuando abre la película y cuando cierra la película es en el mismo lugar. Primero con él solo, con el niño y la pelota, que todavía no existe una relación, existe una pregunta de lo que pasa. Y termina con otra pregunta de lo que pasa cuando él acerca el café, y son tres, que es él, la cuñada y el nene, en el mismo lugar. Excelente. Vos sabés que como quise acortar todo este resumen que suelo hacer, está bueno, pero una de las cosas que trabajo siempre es la apertura y el final. Y en la apertura vemos esta escena que dice Delfina, que es la del nene jugando a la pelota, y la primera vez que él lo encuentra, que son dos extraños, en ese momento, más allá de que son tío y sobrino, son dos extraños, y la escena final cierra con ellos, no solamente que él se puso las botas del padre, que va a colaborar para cerrar la fuga de agua, sino que además está con la chica en el mismo plano, viendo cómo el nene está jugando a la pelota. O sea, están estos tres personajes que se revincularon, se vincularon a partir de toda la situación, que eso es lo bueno, ¿no? Como ahí sí, en este capítulo se cerró esa parte. Interesante también pensar que en la apertura, la primera toma es el taxi que llega, ¿no? Esto que dijimos del cambio, de la migración, que en este caso está haciendo un camino inverso. La persona que se fue está regresando por determinada situación, y entonces es simbólico que la directora elija abrir la película con un taxi que está llegando, él bajando y él saludando a este nene que es su sobrino, pero para quien es un extraño, ¿no? Entonces esto es bastante interesante, cómo está muy bien trabajada, porque lo planteó realmente de qué va a ir la película. Sí. Otra cosa que también hace, que es que él se pone en la piel del hermano cuando empieza la película y él se sube a la moto. Y después nos enteramos que la moto era del hermano. Sí, él se sube a la moto, es verdad, no sabíamos que era del hermano. La moto es un objeto, hay dos objetos interesantes para tener en cuenta, no dos, hay muchos, pero vamos a hablar rápidamente. La moto es el objeto el elemento al que él se sube, con el que él llega al sanatorio. El padre le dice que no la use porque era del hermano, ¿no? Dentro de esta cuestión siempre de alejamiento, de mantenerte lejos, de que no llegues. Y después la moto también es el vehículo de liberación, la escena de la toma donde él va con la moto, el nene con el casco y la chica atrás con la bocotita,
toda esa moto en movimiento, con ese, que es lo que yo digo, ¿no? Con esa cuestión que se está moviendo todo amarillo atrás, bien propia de un ambiente que tiene que ver con el campo. Hay muchos traveling de la hermosísimo, moto. la verdad que, entonces ahí la moto es simbólica también, ¿no? Esto de poder abrirse, despejarse, oxigenarse, ¿no? En los espacios exteriores. Y otra cosa que no tenemos que olvidar de nombrar, voy a tratar de decir todo lo que puedo en los 10 minutos que quedan. No, y otra cosa que no tenemos que dejar de nombrar es que esta ausencia que él tuvo de esta década y 2 años, en un momento, fíjense, cuando él retoma el álbum familiar, él agarra un álbum viejo, donde él va encontrando esto, como a través de la imagen fija, a través de la fotografía, de esta representación, él va armando estas piezas del rompecabezas de lo que fueron los momentos que él no vivió y tampoco se enteró. Cuando Matu compró la moto, cuando el nene estaba con el abuelo, o sea, ¿no? Qué interesante también cómo aparece este elemento a través de la fotografía para poder contarle a él y a nosotros como espectadores esa cuestión de la historia familiar de esa década y poco. Perdón, Joaquín. Sí. Una cosa también que me llamó la atención es que él llega un momento que explota cuando pega la mesa, que están con el vaso de vino que el padre sigue sin contestarle. Sí. Y él es como que tomó fuerza para ese enojo, también lo demostró, lo pudo demostrar, digamos, lo que el padre estaba haciendo. Ahí pudo demostrar el enojo y encima en esa escena todavía pensamos que esto no tiene retorno. Sin embargo, cuando el nene se pierde, o sea, el nene después ellos van al bosque, ¿no? Que es donde se murió el hermano, donde la abuela decía que estaba el alma del padre del nene. Pero bueno, el nene estaba en realidad con los amigos, para otro año los amigos. Pero bueno, eso también llegar al bosque y que en el bosque se resuelva el acercamiento padre-hijo no es casualidad. O sea, fíjense que en estas películas cortas, en estos capítulos de novela audiovisual, cuántas cosas están dichas en tan poco tiempo. A mí me parece que eso es lo que tiene de interesante la película. Cuánto se dice en tan poco y cuánto nos conmueve como espectador, ¿no? A través de los diálogos, de los gestos, las miradas, la composición de la psicología de los personajes, de lo que tiene que ver con lo sensorial. Sí, claro. Soy nueva, pero me parece lo que vos decís, a mí lo que me conmovió es que lo que vos estás diciendo, o sea, que en el bosque pierde un hijo y encuentra otro. Sí, muy bueno, muy bueno. Está bueno los aportes, claro. El bosque es el espacio ahí simbólico donde ellos se conectan nuevamente y donde el hijo había tenido el trágico final. Aparte como que lo puede ayudar. Sí. Admite que lo ayude. Totalmente. Que ni siquiera lo mantenía tan alejado. Yo quería decir algo de las botas también, que me pareció a mí, que me parece que lo simbólico no es solamente, digamos, que, bueno, usarle las botas para que no se moje, no se ensucie, sino que también es como el camino hacia, digamos, los zapatos. Seguro. O el calzado. El calzado. Es querer ponerse algo para seguir adelante. Totalmente. Se puede tomar también así, que interesante. Sí. ¿Quién? ¿Dice iba a decir algo? ¿Adriana? Y plantar los olivos. Qué belleza. Hermosísimo, que tiene que ver con el deseo de la madre, ¿no? Ahí también los complejos, no dije malos, las complejas relaciones familiares, que no es lo mismo decir las madres, no complejas, a veces van para un lado, a veces van para el otro, a veces todos juntos, ¿no? Así que... Yo te quería Sí. contar algo de lo que dice el padre, porque estaban con el duelo del hermano, Sí. y entonces él dice que desde que se murió la mujer, que la que conocía de los 19 años, va a ser la primera vez que desayune sola. Ay, sí. Esas palabras respecto de un duelo. Increíble, esas pequeñas cosas que tiene, eso de Philippe Violet definitivamente, pero eso es propio de ese director, el director que colaboró en el guión. Sí. ¿Sí? Yo también pienso que las botas es un poco darle al hijo, tratar de darle al hijo ese lugar que tenía el padre, ¿no? Representando el dueño de casa, digamos. Y aparte... Las botas son eso. Ponte las botas. No te ensucies los zapatos. No te ensucies los Sí. zapatos. Toma mi lugar. Es Sí. un poco toma mi lugar. Y- ¿no? A ver si él lo toma. Y es interesante también lo que el padre dice en esa escena, dijo, hice lo que pude, he hecho lo que he podido, y está bien, o sea, tiene que ver con todo eso, con el objeto simbólico bota, con bueno, hice lo que pude, y bien claro quedó que el hermano también hizo lo que pudo, han hecho lo que han podido, y bueno, y le toca a este ahora también hacer lo que puede.
Bueno, y para ir cerrando, bueno, dije lo de los planos, dije lo de lo rural que me pareció interesante, los colores, cómo están marcados interesantes los colores en los momentos del día, ¿no? Lo que vemos azulado, por ejemplo, cuando la chica vuelve a la madrugada de trabajar, que se encuentra con el que tienen relaciones, cómo está trabajado el azul, lo del amarillo, por ejemplo, en el viaje en moto, toda esta calidez que tiene este viaje, las hojas totalmente. Y bueno, por ejemplo, en el sanatorio como es todo más aséptico, todo entre los grises, los azules y los blancos. Y adentro de la casa hay mucha luz focalizada, en muchas escenas, no en todas, que es lo que yo digo que para mí es simbólico, que tiene que ver con el conflicto familiar y con estas cosas completamente trabadas, ¿no? Donde no fluye todo de manera tan sencilla. Jorgelina, Sí. una cosa que me tocó también es cuando él le dice a la enfermera que le quiere dar el teléfono. Sí. La enfermera es como que es reticente, como que estaba preparada, o como que sabía algo o no, pero me llamó mucho la atención, pero él insiste. La enfermera dice que como que estaba el padre, que el padre no tenía el teléfono. Yo pensaba sí que le habrían dicho algo a la enfermera, algo más todavía, Sí. aunque se hubiera dado cuenta. No sé, me trabajó con la cabeza. Pero bueno, era un poco para mostrar que el padre, él pensaba que el padre no le iba a avisar y que él estaba ahí porque quería acompañar. Tal cual. Bueno, creo que vamos a... Bueno, puse para cerrar una película que invita a reflexionar sobre la vida, la muerte, la felicidad y dónde encontrarla realmente. Así que bueno, espero que hayan disfrutado el encuentro en el cine nuevamente. Nos esperamos el viernes que viene a las 18 horas. Vamos a ver la película un poco más larga y la vamos a analizar el 29 por la clase virtual. Así que no vamos solamente a presentar un poquito que sirve la directora y todo eso, se llama Papiche, y la vamos a analizar el 29 y después cuando nos encontramos el 5 hacemos lo mismo que hoy, vemos una película y la analizamos.